Imaginaros, con los ojos cerrados, imaginaros una casa elegante, una casa donde hay invitados importantes, donde hay conversaciones buenas, donde el dueño de esa casa es un líder religioso. Y en la mesa de esa casa, en la mesa principal, está Jesús. Jesús. Imaginároslo. Ya podéis abrir vuestros ojos. Y me gustaría que, según va transcurriendo esta predicación, os metierais en la escena, como si estuvierais ahí. Porque eso es muy bueno, ¿no? Según se va leyendo la palabra, meterte ahí en lo que estás leyendo como si estuvieras, es muy bueno, edifica y aprendes. Todos los que tenéis Biblia, vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 7. Supongo que ya sabéis la historia de la cual voy a compartir. Como he dicho, está en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, y nos vamos a ir al versículo 36. Y dice así la palabra de Dios. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. En medio de esta escena vemos que entra una mujer con mala reputación. No se dice el nombre. Aquí el evangelista no pone el nombre, no pone cómo se llama, pero bueno, ya le habían puesto nombre: pecadora. No fue invitada, no era bienvenida, pero el hambre espiritual que tenía era más fuerte
que esa presión o ese miedo social que tenía, porque ella sabía a dónde iba y no le importaba. Ella sabía a qué casa iba a ir o a las puertas de qué casa. Donde hay mucho perdón, iglesia, donde hay mucho perdón, hay mucho amor. Y esta historia que acabo de leer nos muestra 3 tipos de corazones que había en esa mesa. Había un corazón quebrantado, había un corazón religioso y había un corazón, o estaba, mejor dicho, el corazón del Salvador. Quebrantado, la mujer, pecadora. Religioso, de Simón, el fariseo. Pero estaba Jesús, que tiene un corazón salvador. Amén. La mujer se atrevió. Dice el versículo 37 y 38. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Se atrevió. ¿Por qué estaba detrás? Porque en la época de Jesús las casas eran, cuando tú convidabas a alguien, prácticamente todos los vecinos lo veían. Porque había un patio interior, entonces ellos no tenían sillas, se recostaban sobre... Tenía un pasado esta mujer que la marcaba. Porque era conocida por su pecado, la llamaban la pecadora. Y me imagino que no era de buen gusto, ¿no? Que fuera por la calle y la señalaran con el dedo. Mira, ahí, por ahí va la pecadora. Pero decidió que su pasado no influyera en su futuro. Dice Proverbios 28:13 que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Y esta mujer lo confesó públicamente, no se escondió, fue al Salvador, fue a Jesús. Ella no encubrió sus pecados, ella lo que hizo fue llorar, llorar y llorar. Llorar tanto que esas lágrimas se convirtieron como una especie de adoración a Jesús. Esas lágrimas como agua. El cabello con el cual secaba los pies de Jesús era como una toalla. Y el perfume de alabastro que derramó, que era lo que más tenía, lo que más valor tenía ella, era como una ofrenda a Jesús. Cuando una madre pierde a un hijo, llora muchísimo, ¿verdad? Llora desconsoladamente. Y esas lágrimas no son débiles. Es la expresión más pura de ese amor, del amor por ese hijo. Pues así eran, me imagino, las lágrimas de esta mujer. Tenía un amor quebrantado hacia Jesús. Dice el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y esta mujer tenía un corazón contrito, humillado. Iglesia,
El Señor no desprecia las lágrimas sinceras. Y digo las lágrimas sinceras porque se puede llorar falsamente. En las películas, cuando lloran, ¿verdad? ¿Creéis que lloran sinceramente? Están haciendo un papel. Si esa escena toca que tienen que llorar, pues lloran. Pero nosotros no estamos en ninguna película. Pero ¿qué pasa? Que mientras esta mujer, es que me estoy imaginando la escena, por eso os he dicho al principio, meteros en la escena. Mientras esta mujer estaba llorando y estaba adorando a Jesús, había alguien que la estaba juzgando y estaba en esa mesa. Y era el líder religioso, Simón el fariseo. Un hombre que no entendió nada, que no entendía nada. Dice el versículo 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Si fuera profeta, la conocería. La estaba juzgando. Estaba pecando. Estaba teniendo un mal pensamiento. Dijo, entre sí. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. No lo dijo abiertamente. No fue capaz de decirle a Jesús, pero ¿tú sabes quién es esta mujer? ¿Cómo te dejas que haga esto? No. Habló para él mismo, para adentro. Yo lo llamaría un pecado de pensamiento. Y muchas veces pecamos de pensamiento. No lo decimos, pero lo pensamos. Pecamos contra algún hermano, pecamos con un pensamiento que no debemos pensar. Simón, el fariseo, no habló en voz alta, pero tenía un corazón lleno de crítica. Y esto nos debe hacer pensar, y es una advertencia, de que podemos estar en la iglesia y tener un corazón lejos del Señor. Dice Mateo 15, 18, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dos personas, dos actitudes. Simón el fariseo, orgullo, frialdad. No tenía empatía para nada con esta mujer. Iba a lo suyo. Él lo único que quería era estar con Jesús, conocer a Jesús. Le invita a su casa para conocerle, para ver. Indagando para ver si era el profeta. Los fariseos estaban esperando al Mesías. Quería saber si el Mesías era él el Mesías, con lo cual era el profeta. Orgullo, frialdad y juicio. En cambio, la mujer tenía humildad, tenía pasión y tenía adoración. Es como si dos hombres miran una tormenta. Dos hombres. Hay una tormenta, la miran y dice uno, no hace nada más que quejarse. Porque ahora una tormenta, va a estar esto lleno de lodo, pero el otro lo mira desde otra perspectiva. Dice, pues yo agradezco que haya una tormenta, agradezco que haya lluvia,
porque así va a haber una buena cosecha. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no está en la tormenta, si produce lodo o si hay una buena cosecha. La diferencia entre los dos es el corazón que tienen. Viendo esta situación, Jesús, que conocía lo que había pensado Simón el fariseo, le dice: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le cuenta una parábola. Y le dice: versículo 41. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más, maestro. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Dos deudores, uno debía 500 denarios, otro debía 50 denarios. Yo me imagino que esos dos deudores, los que debían 500 denarios, se refería a Simón el fariseo. Y los que debían 50 denarios se refería a la mujer pecadora. Ambos no podían pagar. Ambos estaban en bancarrota. Ambos dependían completamente ¿de qué? De la gracia. Porque la diferencia no es el tamaño de la deuda que tenían, es la conciencia de ella. Repito, la diferencia no es el tamaño de la deuda, sino la conciencia que tenían de ella. No ama más el que pecó más, sino el que entendió cuánto ha sido perdonado. Porque muchas veces no entendemos que hemos sido perdonados. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. 500 denarios debía, 50 denarios. Todos pecaron. Todos teníamos una deuda. Una deuda que pagó Jesús en la cruz. La diferencia no es quién pecó más. La diferencia, iglesia, entre Simón el fariseo y la mujer no era la necesidad del perdón, sino la conciencia de esa necesidad. Repito, la diferencia entre Simón y la mujer pecadora no era la necesidad del perdón, sino la conciencia. La mujer pecadora tenía la conciencia de que quería que Jesús la perdonara, pero Simón se creía bueno. Simón no tenía esa conciencia. En otras palabras, la diferencia es quién reconoce cuando fue perdonado. Esa es la diferencia. Es quien reconoce cuando ha sido perdonado. Cuando olvidamos de dónde nos sacó el Señor, hermanos, nuestro amor se enfría. Y tenemos que tener siempre muy presente de dónde nos ha sacado el Señor. Porque si no, nos vamos a enfriar. Cuando recordamos la magnitud de nuestra deuda cancelada, que la canceló Jesús, nuestro corazón se debe llenar de gratitud. El amor no nace del orgullo espiritual, nace de tener memoria
de la gracia recibida. Porque somos salvos por gracia y el Señor nos ha perdonado por su misericordia y por gracia, porque le ha placido. No importa el tamaño de la deuda que tengas, no importa, sino de lo grande que es la gracia del Señor. Versículo 44. El 43 le dice, bien, has dicho, rectamente has juzgado, ¿verdad? A la pregunta que le hace. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdonó poco, más a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Ves a esta mujer? Yo me imagino en esa reunión cómo va subiendo el ambiente, la tensión. A Simón le dice, no me diste agua, no me diste un beso, no me ungiste mi cabeza. Pero ella me lavó con lágrimas, me secó con su cabello, no cesó de besar mis pies, imaginároslo, lo ungió con perfume. Simón simplemente cumplió, invitó a Jesús a su casa a comer y nada más. Fue un hombre educado y tuvo cortesía, le invitó a Jesús. Muy bien, pero nada más. En cambio ella derramó humildad, desbordó amor hacia Jesús, desbordó adoración hacia Jesús. Y es que cuando tenemos un amor tibio, revelamos una gracia mal entendida. El amor tibio revela una gracia mal entendida. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. La tibieza al Señor no le gusta. O eres frío o eres caliente. No puedes andar ahora sí, ahora no. Ahora aquí, ahora allí. Con un pie aquí y el otro allá. No. Y viendo esta cena, Jesús hace una declaración, perdón, digo que viendo esta escena, Jesús hace una declaración que lo cambia todo. Y lo he leído. Versículo 47. Tus pecados te son perdonados. No dice, te perdono un poquito. No. Te voy a perdonar. Hoy te perdono, mañana ya veremos. No. Dice, tus pecados. Todos. Habla en plural, completo.
Y esta es una declaración muy fuerte, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí Dios está dando, se está dando, se está revelando como la autoridad, como Dios. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede perdonar los pecados. Y luego más tarde, ¿qué le dice? Tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Mujer, ve en paz. Que es lo que quería, lo que buscaba esta mujer. Tu fe te ha salvado. No te ha salvado el perfume que has derramado. No te ha salvado las lágrimas que has derramado, sino tu fe. Porque la fe no compra el perdón. La fe lo recibe. La salvación no se gana con obras, se gana por la fe en Jesús. Juan 8:36 nos dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Imaginaros a un prisionero que está escuchando su sentencia y le dicen que ha sido anulada. Pues eso mismo sintió esta mujer. Entró condenada y salió perdonada. Entró condenada y salió perdonada. Aquí hay dos corazones, hay dos posibles corazones, no es que los haya. Puede haber dos posibles corazones y es el que se siente demasiado sucio y el que se siente demasiado bueno. A los sucios, Jesús no se escandaliza de su pecado, no se escandaliza de su pasado, pero a los buenos, el orgullo espiritual es más peligroso que el pecado que se ve, que el pecado visible. No nos podemos creer que somos buenos, porque dice la palabra que no hay justo ni siquiera uno. Y muchas veces hablamos con gente, no, si yo soy muy buena, si yo no robo, yo no mato, yo no qué. ¿Tú no tienes malos pensamientos? ¿Tú no mientes? ¿No se te ha pasado por la cabeza alguna vez codiciar algo? Entonces no eres tan bueno. Pregunto, ya sabéis que yo siempre pregunto. ¿Eres como la mujer cargando esa culpa? ¿O eres como Simón? ¿O somos como Simón, cargados de orgullo? Iglesia, hoy Jesús nos dice, tus pecados te son perdonados. Imaginaros que esa mujer no hubiera entrado nunca. Si hubiese ido a su casa con su culpa, pero entró. Tomó esa decisión. Hoy tú y yo también podemos tomar esa decisión. Podemos quedarnos en la silla, quietos, como se quedó Simón, o
podemos acercarnos a Jesús, como hizo la mujer pecadora. Tal vez no tengamos perfume, seguro que no. Tal vez no tengamos esas lágrimas tan visibles. Pero podemos tener un poquito de fe. Un poquito, como un grano de mostaza. El perdón, Iglesia, no depende de nuestra perfección, sino depende de la fidelidad y de la justicia de Dios. Es la fidelidad y la justicia de Dios. Solo hay una condición, que es confesar nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Cada domingo a las 11:30 celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.